En Ceipa Business School queremos presentarte una visión, una manera diferente de pensar y hacer las cosas. Un método para aprender pensando en mejorar tus competencias y habilidades, que te da flexibilidad en tiempo y espacio y que potencia tu creatividad para hacer de ti un profesional más intuitivo y autónomo, capaz de predecir entornos y adaptarse para liderar o hacer parte de cualquier organización a nivel mundial. O bien, crear y dirigir tu propio negocio. Con nuestro modelo pedagógico, exploras núcleos problemáticos cada 2 meses, en lugar de semestres, lo que te ayudará en una búsqueda de conocimiento más dinámica, profunda y libre para resolver problemas reales. Aprendes haciendo, que sabemos es la mejor manera de hacerlo. Los profes ya no serán los profes. Así como lo oyes, tus docentes dejarán de tener la figura clásica y se convierten en guías. Son tus aliados. Más que transmitir información, van a brindarte toda su experiencia en el mundo real para acompañar tu proceso de aprendizaje. Además, van a crear espacios y situaciones que retarán tu manera de pensar, haciendo de ti un ser crítico, autónomo y capaz de resolver por sí mismo los problemas planteados durante tu ciclo de estudio. Tu salón de clases será el mundo. Decidimos romper el espacio y el tiempo para que tu educación sea desde los lugares más pertinentes para tu aprendizaje. La tecnología, virtualidad e hiperconectividad abren un nuevo mundo de comunicación con los profes y tus compañeros. Podrás hacer coworking en áreas de nuestro campus, así como en entornos empresariales externos, donde enfrentarás problemas reales. Ayudados en 4 pilares, transformaremos, conectaremos y potenciaremos en ti las competencias necesarias para que te enfrentes a los problemas de las organizaciones del futuro. Explora, mírate a ti mismo y a tu entorno, haciéndote preguntas trascendentales, donde se cruzan las necesidades identificadas con lo que te interesa y motiva. Transforma. Elaboras un plan para transformarte a ti y a tu entorno. Conecta. Identifica y genera relaciones sociales, ambientales, culturales, económicas y académicas entre tú y tu entorno. Potencia. Fortalece e incrementa el alcance social y comercial de tu proyecto o ideas, llevándolas a un nivel superior. Tendrás una perspectiva internacional clara. Contarás con sólidas capacidades de innovación. Tendrás las competencias para predecir y planear el futuro. Te perfilarás como un líder autónomo y solucionador de problemas organizacionales y habrás vivido el mundo empresarial desde el principio, con experiencia certificable. Esto permitirá que seas llamado por las mejores empresas del país para ser parte de su equipo, o bien, desde el comienzo de tu carrera, crear y poner en marcha tu propio emprendimiento con la asesoría y acompañamiento de Ceipa Business School. Ustedes están sacando para vincularse y para tener nuevos aprendizajes. Desde el Centro de Emprendimiento y Empresarismo, nuestra directora Maritza Trejos les deja un saludo. Mi nombre es Claudia Rivera y tengo la misión en la tarde de hoy de presentarles a la persona que nos va a acompañar en este evento, el poder de las buenas ideas, emprendimiento y negocios en el sector creativo y cultural. En la tarde de hoy, la persona que nos va a enseñar y que nos va a acompañar en este conversatorio es Ana Isabel Maya Salazar. Ella es la responsable del emprendimiento creativo y cultural en Confama. El ecosistema de emprendimiento y creativo y cultural de Confama está conformado por el Power, que es la estrategia para el fortalecimiento de los negocios en el sector creativo y cultural, en alianza con Ruta N. La bodega Confama, que es el espacio para la experimentación en de los emprendedores con sus publicaciones e interactuar. Ana Isabel Maya es diseñadora industrial, es estudiante de la maestría transdisciplinaria en sistemas de vida sostenibles. Les repito, pronto tenía la conexión inestable. Ana Isabel Maya es diseñadora industrial y estudiante de la maestría transdisciplinaria en sistemas de vida sostenibles. Bueno, van a poder hacernos preguntas a través del chat que se las vamos a estar compartiendo a Ana. Ana, bienvenida a la sala. La sala es tuya.
Hola Claudia, ¿cómo estás? Y hola a todos, bienvenidos también. Pues Claudia, mil gracias por la presentación, mil gracias por abrirnos este espacio y por invitarnos a Confama a ser parte de estos espacios de conversación. Para nosotros conversar es súper importante y es posiblemente como la acción que más realizamos al interior del espacio pues laboral y de todo lo que hacemos como caja de compensación. Entonces, pues tú ya les dijiste a todos, la idea es que vamos a conversar. Yo al inicio les voy a hacer un recorrido, pues por varias cositas que ya les voy a contar. Si van teniendo preguntas, las pueden hacer directamente en el chat, pero sí preferiría que cerrar como mi parte de la presentación para que ya nos enfoquemos en la conversación. Entonces yo unos 30, 40 minuticos ahí de lo que les quiero presentar y ya luego vamos haciéndolo. Pero repito, si van surgiendo cosas en el camino, porfa, escríbanlas, que incluso si yo Yo las se veo las de hago. reojo, Dale. aprovecho pues y las pongo ahí. Eh, Perfecto. listo. Bueno, ya Claudia les contó, soy la responsable de emprendimiento creativo y cultural en Confama. Y pues con esta invitación que nos hace el CEIPA, pasa una cosa súper bonita y es que tomamos la decisión de poder crear un espacio no únicamente y no enfocado específicamente en mostrar los productos y los servicios que como caja de compensación tenemos para el sector creativo y cultural, que se los va a mostrar, pero en determinado momento, sino también poderles hablar un poco de cómo ha sido esa construcción que hemos hecho nosotros y que está muy permeada también por mi experiencia como diseñadora industrial y como persona que empieza a ser parte de una organización hace ya 2 años, cómo construimos nuestro concepto y nuestra lógica en torno a las economías creativas y culturales. Y de paso voy a aprovechar para hacerles un recorrido como por esos diferentes conceptos. Entonces acá hay una mezcla de todo, de lo que Ana Isabel Maya tiene en su visión del mundo, de dónde podemos encontrar los conceptos, porque eso es otra cosa súper importante y importante, pero también me parecía compleja este espacio y es que pues el nivel de interacción no es tan inmediato, entonces no tenía como la opción de decir, bueno, quiénes vienen del sector creativo y cultural, quiénes de otra cosa. Así que tomé la decisión de hablar desde cero, ¿cierto? Como una conversación donde vamos a pasar por todos lados y por diferentes conceptos. De todas maneras, si alguien viene del sector creativo y cultural, me parecería rico si puede ahí en el chat también ponerlo. Y quien no sepa, también fresco que ahorita lo vamos a ver. Voy a comenzar mostrándoles un fragmento de más o menos 30-40 segundos de un video del Ballet Metropolitano de Medellín. Confama hizo parte y apoyó esta producción. El video dura 26 minutos y luego les dejo el enlace para que lo vean, se los recomiendo muchísimo. Pero quiero empezar con eso, a centrar un poco el concepto de por qué hablamos de economía creativa y cultural. Entonces regálenme un segundo. Y vamos a arrancar acá.
Espero que todos hayan podido ver y escuchar ese pedacito, pero quería arrancar con esto, sobre todo porque siento que es un producto que nos permite entender por qué podemos hablar de una economía creativa y cultural. O sea, miren acá, vieron que en la parte inicial del crédito aparecía idea original de Catalina Piedradita. Entonces comenzamos por, pues también por el nombre de esta charla, como el poder de las buenas ideas, que ocurre cuando alguien tiene una idea en torno a algo y todo lo que empieza a pasar y lo que debe pasar para que esa idea se materialice y se convierta como en lo que acabamos de ver, que es un producto, en este caso un producto audiovisual, pero que además tiene la capacidad de un producto como estos y partiendo de una idea, integrar 6 compañías de danza, una productora audiovisual, de cada compañía de danza, una cantidad determinada de bailarines, una producción musical que implica una composición y una interpretación también de diferentes músicos en diferentes momentos, que integra diferentes espacios arquitectónicos que están en la ciudad hoy deshabitados o vacíos, como su nombre, pues como el nombre de la producción también lo dice, una producción de vestuario y de estilismo en torno a esto, una invitación a organizaciones a ser parte para poder producir, pero además, y lo más potente de este ejercicio es todo lo que puede mover a través de lo que está compartiendo y todo lo que puede mover en la reflexión por una ciudad que se empieza a quedar vacía, por qué pasa con el contacto físico y el baile en un momento como estos, cómo se sigue moviendo la creatividad y la cultura en situaciones como las que hoy estamos enfrentando a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, cuando nos ponemos a pensar que esto parte de la idea de Catalina y que Catalina además es la responsable del Ballet Metropolitano de Medellín y que el ballet, además de lograr un producto como estos, también es academia de danza y con eso genera unos procesos de educación y enseñanza de la danza y del arte. Ahí es donde empezamos a decir como, pucha, esto tiene demasiada fuerza y esto tiene demasiado poder y tiene la capacidad de integrar muchos mundos. Y si lo miramos desde una perspectiva económica, pues cuántos empleos se pudieron haber generado en una producción como estas, si tenemos la capacidad de seguir generándolas y produciendo cosas de este tipo, ¿qué puede pasar con la economía? Entonces, eso, porque siento que es como uno de los productos de muchos, porque la danza es tan solo uno de ellos y además acá también hay otra cosa muy interesante que ocurre en el sector creativo y cultural y es que difícilmente estamos hablando de un producto único o de una disciplina única, sino que siempre tenemos la necesidad de mezclar. Entonces acá vemos danza, música, producción audiovisual, pues vimos arquitectura como fondo, pero va a estar ahí presente. Entonces ese como para dar el contexto y que todos tengamos un piso para los ejemplos pues que vienen eh, a continuación y como para las reflexiones que voy a estar haciendo. Y vámonos acá. Listo. Por un lado, quiero arrancar también, pues o quiero contarles como que, porque una caja de compensación se mete en este cuento de la economía creativa y cultural y por qué estoy yo de Confama acá hablando y bueno, y hay muchas otras instituciones que también lo hacen. Pero para nosotros en Confama, la cultura es fundamental para el ser humano y trabajamos la cultura desde dos perspectivas. Uno, pues como esa manifestación que nos hace a todos, pues o que nace de nuestro ser humanos y de relacionarnos y que ese acercamiento a la cultura desde sus diferentes manifestaciones nos permite crear sentido crítico, a la vez nos da libertad, nos permite conocer el mundo, conocer otros puntos de vista, otras perspectivas y nos genera conversación. Y por otro lado, entonces, cómo se convierte y cómo es ese centro de muchas conversaciones que como caja proponemos, pues como organización y como institución, todo el tiempo estamos consumiendo cultura porque es lo que llevamos a nuestros afiliados, a nuestros públicos a través de los diferentes espacios que tenemos. Entonces, por eso aparece el claustro con fama como un espacio donde la cultura es fundamental, el teatro San Ignacio también,
la bodega con fama de las que les voy a hablar más adelante, pero en cada una de nuestras sedes y en cada uno de los municipios donde tenemos una acción, la cultura siempre va a estar presente con manifestaciones de diferentes formas. Tenemos una escuela donde se trabajan diferentes oficios y diferentes manifestaciones también del arte. Entonces ahí empieza a tener mucho sentido cuando nos vamos al segundo punto de vista, que es el de la perspectiva de la sostenibilidad del sector creativo y cultural y la perspectiva de los negocios. Y es, pues, si además de promoverlo y de visibilizarlo para llevarlo a todos nuestros afiliados, podemos acompañar a quienes están en ese camino haciendo y realizando actividades y servicios en torno a la creatividad y la cultura permanentemente, si los podemos acompañar a que sean más fuertes y sostenibles en el tiempo, va a ser maravilloso. Entonces, tomamos la decisión de empezar en la construcción de un ecosistema para las economías creativas y culturales, donde por un lado, cultura se encarga de todos los contenidos y de llevar y poner en circulación estas manifestaciones y estos productos y servicios, y emprendimiento, que es el área a la que pertenezco, nos encargamos de acompañarlos en su consolidación como empresas y como organizaciones sostenibles en el tiempo. El poder de las buenas ideas es lo que quiero que al final podamos todos reflexionar. Este poder en mayúscula, o más que en mayúscula, pues como resaltado y más grande que lo demás, sobre todo porque hay un componente muy valioso en el sector creativo y cultural, y es la capacidad de crear nuevos mundos y de transformar las dinámicas y las lógicas que hoy vivimos. Entonces, esta es más o menos una historia como de ir acercando mundos, y por eso es que la economía creativa y cultural aparece, y digamos que aparece en el discurso desde hace muy poco tiempo, pero en realidad para nosotros lo que está ocurriendo ahí es como dos universos que empiezan a cruzarse, y donde nosotros como Confama actuamos como puente, y lo que decidimos fue: vamos a unir todo lo que ocurre en este mundo desde el punto de vista económico, tecnológico, empresarial, institucional, político, con lo que ocurre en el mundo creativo y en el mundo cultural, que en algunos casos responde pues como a imaginarios que tenemos. No significa, y no quiero con esto generalizar, pues que todo lo creativo y cultural no tenga componentes de acá, pero sí hay muchas oportunidades para trabajar y para desarrollar donde podemos unirlos. Entonces, por eso hablamos de ese poder, no solo por la capacidad de crear grandes productos y de crear nuevos mundos, sino también porque hay muchas cosas detrás de eso que todavía podemos intencionar mucho más y trabajar con más fuerza. Para mí esto es fundamental, y creo que se lo debo a mi formación como diseñadora también, y es que la creatividad y la cultura son humanas por naturaleza. Y cuando hablamos que alguien es muy creativo, que alguien tiene un talento para algo, pues creo que en realidad todos lo podemos hacer, y una muestra de eso es el mundo que tenemos alrededor, ¿cierto? Cada cosa que nos rodea está permeada por una idea que una persona tuvo y que luego muchas personas se unieron en torno a eso y lograron materializarla. Solo que con el tiempo hemos ido logrando y hemos ido también creando pues como diferentes compartimientos donde hemos ido especializándonos en diferentes cosas, y eso es lo que a hoy nos permite llegar a hablar de sectores en la creatividad y la cultura pues desde la perspectiva económica, que los vamos a conversar ahorita. Pero sí quiero hacer énfasis en esto porque también desde el punto de vista del emprendimiento nos hemos encontrado en el ejercicio con los proyectos que tenemos asociados a emprendimiento creativo y cultural, con que una muy buena idea sumada a una gran disciplina y a mucha persistencia puede tener muy buenos resultados desde el punto de vista empresarial. Y muchas veces un gran talento sin esa misma disciplina y sin esa misma persistencia o constancia, pues no va a llegar a unos resultados desde el mismo punto de vista. Les dije ahorita que esto era una historia que para mí tenía como tres componentes: el componente de creatividad y cultura, un componente económico, y donde
quiero invitarlos hoy, pues al menos por esta primera parte, a que veamos la economía en su sentido más inicial y es las relaciones que tenemos con los recursos que están disponibles, pues ya que nos hallamos y que nos estemos moviendo permanentemente en sistemas económicos que marcan unos tipos de relaciones específicas. Como punto de partida es, tenemos unos recursos, esos recursos y esa relación con esos recursos ha ido evolucionando con el tiempo. Hemos incluso aprendido de qué manera trabajar o no con unos recursos por experiencias, algunas mejores que otras. O sea, ¿por qué no explotar la naturaleza al 100%? ¿Por qué no explotar las ideas al 100%? Y creo que eso hace parte de dentro de este mundo donde todos somos creativos y todos hacemos parte de la cultura porque somos humanos y eso es lo que nos permite movernos como comunidad o como sociedad. Empiezan a aparecer unas reglas que también están relacionadas con la sostenibilidad y en este caso con la sostenibilidad en cuanto al manejo de los recursos. Y aparece un tercer componente que es el tecnológico. Y también mi invitación es a hablar en este momento y a pensar en la tecnología o en el concepto de tecnología como esa relación con las herramientas y los medios de producción. Y cómo eso no ha sido, o sea, hoy hablamos de tecnología y pues indiscutiblemente nos vamos a todo lo que está relacionado con Internet, datos, digitalización, porque es el momento histórico que estamos viviendo, pero también la tecnología ha tenido una historia evolutiva a través del tiempo, donde hemos tenido diferentes herramientas que van generando otras relaciones. Entonces, si hacemos una mezcla de estas tres cosas en su sentido más básico y como atemporal, o sea, pongámoslo como en la esencia de lo humano, y ahora sí traigámoslo a un contexto actual, o sea, ¿qué pasa en el 2020? Pues además de la crisis que estamos viviendo por temas de salud, pero que esto no es una crisis únicamente de salud, sino que se expande y se extiende a lo político, a lo económico, a la sociedad, a los negocios, a la digitalización, a la tecnología, a todo, ya nos empieza a dar un contexto donde para nosotros tiene mucho sentido que hayamos migrado de poner el foco de nuestra relación con los recursos únicamente en lo material, únicamente en los recursos naturales que veníamos explotando desmedidamente y que nos demos cuenta por un momento del poder infinito y transformador que hay en la creatividad y la cultura para empezar a darle dinamismo y a generar nuevas maneras de relacionarnos y nuevos productos en un mundo como en el que nos estamos moviendo. Entonces, ¿de dónde? Y acá me va a salir un momentico para verlos a todos. Me parece súper raro que a veces voy a dejar de compartir y voy a estar acá un poquito. Así vea los cuadritos y ya, pero es que me siento como hablándole al PowerPoint y ya. Entonces, para mí ese es el origen, pues, y voy a decir para mí descaradamente, ¿cierto? Porque también nos vamos a encontrar y se los voy a mencionar y si quieren luego los dejo en el chat, pues como todos los teóricos que han estado en torno a las industrias creativas y culturales, pero más allá de eso es como, ¿por qué de repente las ideas nos empiezan a parecer súper potentes? ¿Y por qué de repente tiene sentido que pensemos que una empresa puede nacer de una idea creativa que se le ocurrió a alguien, o que la danza, o que el cine, o que las manifestaciones artísticas, que por mucho tiempo fueron un asunto netamente del ocio, del placer, de la contemplación y de una relación muy interna del ser humano, hoy empiezan a convertirse y empiezan a llegar a otros sectores y a otras cosas? Eso es súper polémico, o sea, y yo siento que también el término de economía creativa y cultural eh, no tiene por qué hacerle eco a todo el mundo, ¿cierto? Y no tenemos ni siquiera estar de acuerdo, o sea, simplemente desde nuestro punto de vista una perspectiva en la que la economía dice, pues pucha, acá hay una fuente inagotable de recursos y es la mente humana.
Y esa fuente inagotable de recursos, con un buen manejo, además aprovechando todo lo que ocurre a nivel tecnológico y los avances tecnológicos que estamos teniendo, va a permitir, además, que dejemos de tener un mundo carente de sentido, donde sea solamente producir por producir, y empecemos a crear productos y servicios más cargados de sensibilidad, de otros tipos de conciencia, de otras maneras de relacionarnos y de todo lo que puede ocurrir cuando ponemos la creatividad y la cultura al servicio de la generación de nuevos productos y servicios. Esa es tal vez una posición muy romántica, eh, pero siento que también estamos en el derecho de construirla, ¿cierto? Y es, si esa es la perspectiva que le podemos dar, más que entrar en la discusión de se trata si esto es o no traicionar el sentido del arte, porque ahí no tengo cómo meterme en esa discusión y nosotros como Confama tampoco tenemos cómo meternos en esa discusión y siempre lo hemos dicho y es cada quien decide, o sea, si alguno siente que por poner su manifestación artística o por poner su organización cultural en una lógica de negocio está traicionando algún asunto filosófico o ético, no lo tiene que hacer, porque esa es otra gran ventaja del sector creativo y cultural y es que hay muchas maneras posibles de vivir. Entonces, con estos tres elementos de la creatividad y la cultura como parte de la naturaleza humana, la economía como esa relación con los recursos que tenemos y que históricamente, pues que en el contexto actual tiene una relación específica que está permeada por las relaciones de mercado. Y la tecnología como una herramienta, pues o como una serie, un conjunto de herramientas que nos facilitan otras, como la creación de otros productos y otros servicios, es que empieza, aunque empieza en los 80s, a aparecer el concepto de las industrias culturales y creativas, pero también muy asociado a la masificación del arte y de la cultura. Para unos, insisto, un sacrilegio, para otros un hecho desde otra perspectiva. Y eso empieza también a llegar a Latinoamérica y en Latinoamérica principalmente, bueno, no estoy muy segura, pues inicialmente Inglaterra y Estados Unidos son quienes más ahondan en el concepto de industria cultural, de industrias culturales y creativas, y también a raíz de eso surgen las grandes industrias del entretenimiento, eh, más hacia el entretenimiento, tanto que se desprende lo cultural y lo creativo del entretenimiento y empieza ahí un tema muy fuerte en una producción masiva de contenidos, pero ese discurso traído a Latinoamérica y desde la perspectiva económica es el BID quien lo empieza a manejar en muchos frentes, o al menos por nosotros llega con mucha fuerza desde el Banco Interamericano de Desarrollo y empiezan una serie de publicaciones que me imagino que ustedes también conocen y han visto, y empieza a sonar el concepto de economía naranja. Entonces, el hecho de ponerle color a la economía no es únicamente en esta, pues hay otras, la economía verde y aparecen otro montón de cosas. Nosotros puntualmente desde Confama dijimos, no nos vamos a casar con un concepto, o sea, con un concepto además asociado a una institucionalidad, es válido, pero por eso preferimos hablar de las economías creativas y culturales y también porque no queremos que sea una sola, porque hemos descubierto en este camino que hay tantas maneras de realizar intercambios que no son únicamente a través de una transacción económica y que el sector creativo es súper experto en eso y es lo que le ha dado su sostenibilidad en el tiempo, que acá tenemos que estar abiertos a todo, o sea, y tenemos que darnos cuenta que pueden pasar mil cosas. Pero antes de empezar en eso, entonces además del BID y lo que les mencionaba de Inglaterra y Estados Unidos, Richard Florida en algunos de esos conceptos, Hawkins en otros. Eh, la UNESCO también hace una declaración muy fuerte y una convención muy importante en torno a las industrias creativas y culturales. Incluso acá les voy a volver a compartir. Yo dejé, espérenme si lo logro. Yo creo que sí. Dejé abiertos. No, creo que no lo voy a lograr. Bueno, dejé abiertos varios enlaces para poderles ir mostrando e ir pasando porque no tenía mucho sentido. Lo voy a hacer desde acá. Por favor, Claudia, tú ahí hazme señitas
si Sí, señora, está... estamos viendo. Espérate. Ya. Ahí están viendo mi navegador, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, por acá, pues como referencias, entonces la UNESCO tiene una serie de publicaciones y de definiciones que también se convierten en definiciones referentes. La UNESCO, por ejemplo, no habla de economía naranja, habla de industrias creativas y culturales también, y tiene muchas propuestas de cómo los países pueden implementar políticas en torno a la creatividad y la cultura, pues para desarrollar estas industrias también en función del beneficio común. Pues por acá están las del BID. De hecho, dejé esta por acá por si a alguien le interesaba, pues tienen un curso online sobre economía naranja y, y hacen un recorrido pues como por las diferentes miradas para el BID. El BID asocia mucho la economía naranja con la innovación y eso también, pues sin casarnos como con las discusiones conceptuales, pues también si hay un sector o si hay un conjunto de actividades que tiene la capacidad de crear nuevas cosas, pues indiscutiblemente va a ser este. Y antes del discurso de la economía naranja, pues veníamos con un discurso sobre la innovación en la economía muy fuerte. Se enlazan perfectamente y empiezan pues como a ocurrir ahí. Y luego ya llega a Colombia, pues también como en cabeza de la actual presidencia, pues todo el tema de la economía naranja, porque también Iván Duque hacía parte del BID y cuando estuvo en el BID escribió un libro respecto a este tema y este se convirtió en uno como de los motores o de las banderas del gobierno nacional actual. Que si bueno, que si malo, pues no tengo ni idea. ¿Qué podemos decir nosotros desde la perspectiva de alguien que está pensando en montar una empresa o que ya venía con una empresa en el sector creativo y cultural? Que indiscutiblemente sí empiezan a aparecer muchos beneficios porque como les dije ahora, eran dos mundos que estaban absolutamente separados. O sea, por un lado estaba el ejercicio creativo y cultural que todavía permanece en la informalidad y que eso no, o sea, no es lo ideal desde una perspectiva de pertenecer a un sistema, tener servicios de seguridad social, tener servicios de caja de compensación, por ejemplo, aportar tributariamente al país y que como país podamos desarrollarnos desde la perspectiva económica, pero también es entender que hay algunos ejercicios que ahí deben quedarse, pues al menos hasta que sean sostenibles para poder responder y que como individuos debemos responder al sistema. Pero sí había otros que ya venían trabajando como empresas de manera muy fuerte, pero que les tocaba acomodarse en otros sectores de la economía donde tal vez no se veían beneficiados por, todo lo, pues, por todas las políticas que el gobierno nacional eh, emitía o tenía vigentes hasta el momento. Y el hecho de crear eh, pues como un apartado específico para la economía creativa y cultural, mal que bien genera ciertas cosas, ¿cierto? Genera beneficios tributarios para las empresas que están dispuestas a crecer, empieza a ser visible los ejercicios creativos y culturales ante la banca y entonces el acceso a crédito se vuelve mucho más, eh, digamos que todavía falta camino por recorrer ahí, pero empieza a ser más sencillo y empieza también a haber una nueva comprensión, una nueva relación con los productos y los servicios culturales. Para unos muy positiva, para otros, insisto, no tan buena desde, no sé, desde la masificación o desde la inquietud, pues como, ¿qué está pasando ahí si ese es el deber ser? Pero también empieza a ser muy visible las desigualdades desde el punto de vista empresarial que tiene un sector que apenas están haciendo en la economía, que lo hablábamos un poquito con Claudia esta mañana, pues como es un sector indiscutiblemente súper afectado por todo lo que está ocurriendo hoy en torno a la pandemia, si bien todos los sectores están afectados, pues ¿qué pasa cuando nuestros escenarios están cerrados, nuestros espacios para los espectáculos en vivo están cerrados, los restaurantes están cerrados, los bares están cerrados, las universidades, pues pasan tantas cosas que hoy es como, solo queda, aparentemente solo quedaría un canal y es el canal digital. Pero ¿qué pasa si yo no quiero estar en lo digital? Y además viene otra cosa que es esta que ya venía para acá. Yo no la voy a poner en pantalla completa para poder ver qué va viniendo. Y es
El sector creativo y cultural, pues o las actividades creativas y culturales, tienen algo que las diferencia mucho de todo lo demás y es que tienen, yo creo que incluso son más de dos valores, pero están el valor simbólico y el valor económico. Y eso es súper, súper delicado en este tema y es porque valorar, no sé, yo hago, es que ya ni siquiera un vaso lo puedo poner como ejemplo. Digamos que este vaso no tuvo diseño, ¿cierto? Fue simplemente un vidrio soplado. Y yo calculo materiales y calculo mano de obra y calculo costos administrativos y listo. Pero ¿qué pasa cuando ese vaso representa algo muy importante de una comunidad específica? ¿O qué pasa cuando ese vaso viene de un proceso creativo que le tomó muchísimo tiempo a la persona que lo estaba haciendo y que además esa persona estudió o trabajó muchísimo tiempo en desarrollar y en darle mucha más disciplina a su potencial creativo y lo puso ahí? O sea, ¿cómo valorar lo simbólico? Y ese es tal vez el punto donde siempre ha estado esta discusión y esta fricción entre la creatividad y la cultura y la economía, y es como, pucha, es que lo simbólico no tiene ningún precio. O sea, ahí sí, como no hay cómo valorarlo. Y en ese ejercicio se puede ver muy complicado. Yo creo que más, no más, es más complejo el asunto, más que complicado es complejo, pero a la vez es lo que lo hace interesante desde la perspectiva económica, ¿cierto? Porque entonces se puede cargar de mucho más sentido y ahí aparece otra cosa importante para el discurso de la economía naranja sobre todo y es eh, el derecho de autor y cómo muchas empresas y muchas organizaciones y personas que están interesadas en crecer a partir de la protección de sus derechos como autores, independiente de la replicabilidad del producto o el servicio que hagan, empieza a tomar muchísima vigencia. Entonces esto, miren que todo se empieza a mezclar, eh, pero el principal reto acá es cómo darle continuidad a unos ejercicios y volver a ese punto inicial que les estaba diciendo de, pues pucha, es que lo más potente es que podemos hacer unas cosas increíbles, pues que ahorita les voy a mostrar. Entonces vuelvo al punto donde llega a Colombia el concepto de economía naranja y empezamos a trabajar con un gobierno que empieza a generar diferentes contenidos en torno a la economía naranja. Y me parece importante que quien hace parte del sector creativo y cultural, quien está emprendiendo en el sector creativo y cultural, pues finalmente esto se convierte, como lo decía al principio, como en la regla del juego. O sea, si yo estoy pensando en montar una empresa y esa empresa tiene un componente creativo y cultural, las reglas del juego me lo ponen lo que esté asociado a la economía naranja. Desconocer eso también es posible, solo que el camino va a ser muy duro, ¿cierto? El camino va a ser de, bueno, entonces, o vivir en la informalidad o qué va a pasar ahí, pero, pero conocerlo muy bien y aprenderlo a manejar, creo que se convierte en un elemento muy potente para que podamos crear empresas con mucha más fuerza. Ahí hay un que está acá, a ver si los comparto por acá. El Ministerio de Cultura ha venido en una evolución, y eso sí debo reconocerlo, la evolución de la construcción de contenidos del Ministerio de Cultura en torno a la economía naranja y como a poder explicar bien cuál es la perspectiva que tienen de este tema, pues ha sido mucha y, y en el sitio web pues pueden encontrar desde los últimos beneficios que se han creado, los decretos que se han ido emitiendo, eh, la Corporación Colombia Crea, muchas cosas pues están ahí, ya les voy a mostrar un par, pero de esto para mí el mensaje es, este es nuestro marco de actuación como empresas y como independientes en el sector creativo y cultural. Y si lo sabemos aprovechar, hay cosas eh, que sirven y que valen mucho la pena. Y voy a volver a este. Entonces, bueno, ya pasé por esta. Pero entonces, cuando se toma la decisión de hacer parte del sector creativo y cultural, y ahorita ya vamos a entrar en detalle quiénes hacemos parte o no de ese sector,
eh, y estamos dispuestos a entrar al juego económico y al político también, pues si es algo, eso se convierte, esos tres elementos se convierten como en los elementos de medición y en los elementos infaltables en cada una de nuestros proyectos y de nuestras ideas. O sea, si bien la idea es como la madre y el inicio de todo, para ser parte de esta economía creativa y cultural, una idea sin una proyección o una comprensión de quién está del mercado y sobre todo el mercado en la pregunta de, pues, pucha, ¿esto a quién le sirve? Y además de esto, ¿a quién le sirve? Es, pues, ¿quién va a pagar por esto? Que no necesariamente tiene que ser, pues, el beneficiario directo, sino otro, y ahí, pues, todo lo que haya en torno al mercado y al marketing, pero es, bueno, esa pregunta por esto para quién, que es otro de los grandes retos del sector creativo y cultural, y también porque al ser la creatividad algo tan profundo de nosotros, o sea, es que quien esté acá y es productor audiovisual, es músico, es bailarín, es diseñador, hay momentos donde uno tiene como un impulso tan fuerte de creación que a veces se le olvida hacerse esta pregunta, ¿cierto? Se le olvida preguntarse, pues pucha, además de mí, ¿esto a quién le va a servir? Y pues cómo empiezo a generar negocios con eso y esto cómo genera empleo. Y aquí sí es uno de los puntos para nosotros desde Confama y con los aliados con los que trabajamos súper importante y ahí no podemos desconocer pues que nosotros hacemos parte de un sistema y ese sistema se mueve en torno a la empleabilidad y la empleabilidad es la fuente de sostenibilidad de la mayoría de las personas que estamos en este país. Entonces, si además de tener una muy buena idea, de con eso satisfacer mi intención creativa, de crear un servicio o un producto que le va a permitir al mundo aproximarse a cosas de otras maneras impensadas, yo puedo generar empleos con esto, mínimamente emplearme a mí misma a través de esta iniciativa. Esa es como la combinación maravillosa. Y pues acá dice una de las perspectivas posibles, también porque quiero hacer mucho énfasis en eso, que lo he hecho desde el principio, y es, o sea, esta es una de las posibilidades para quien se mueve en la creatividad y la cultura. Insisto, a quien no le interese, hay otros caminos, ¿cierto? Y hay otros mecanismos, ya también ahorita les paso, pues, paso por unos, pero siempre va a haber alguien pagando por eso, ¿cierto? Pero como en otros niveles y también podríamos pensar como en otros modelos de negocio eh, diferentes. Y entonces a razón de estos empleos, estos negocios y este mercado, y de hacer parte de la economía creativa y cultural, pues es lo que se llama en Colombia la economía naranja, pues también aparecer, empiezan a aparecer unos mecanismos y unas herramientas de medición. Entonces ya, por eso es que hoy hablamos de sectores en la economía creativa y cultural, y están definidos y empiezan esos sectores a tener unos códigos de identificación tributaria y unos códigos que permiten hacer las mediciones y esas mediciones empiezan a plasmarse todas en la cuenta satélite eh, que es medida por el DANE y que toda la información está ahí. Ahorita también se las muestro. Y empiezan a aparecer y a construirse unas políticas a nivel estatal, pero también a nivel departamental y a niveles municipales, donde se busca privilegiar o se busca empezar a regular pues esta actividad económica en torno a la creatividad y la cultura. Entonces, también para que con esto como para que miremos como todo el despliegue del impacto de un concepto como el de la economía creativa y cultural y cómo eso nos impacta a nosotros en nuestro quehacer creativo y cultural. Bueno, y acá, pues los sectores, ahora sí lo voy a ampliar para que lo podamos ver todos más grande, y son los sectores que el Ministerio de Cultura tiene definidos como los sectores en la economía naranja. De esto también se van a encontrar varias versiones. El BID tiene unos, la UNESCO tiene otras clasificaciones, el Ministerio de Cultura tiene estos. Por ejemplo, nosotros en el Power
que es la estrategia de fortalecimiento de negocios para el sector creativo y cultural. Decidimos hacer unos ajustes también en algún momento, pero ahí nos vamos acomodando. Pero estos son los sectores, sobre todo que para temas de declaraciones, de registros empresariales, pues empiezan a tener en cuenta desde el gobierno, pues para decir si tu empresa es o no creativa y cultural. Y esto más otra cosita que ya viene después. Entonces hay como tres grandes unidades: artes y patrimonio, pues donde está todo lo relacionado a artes y patrimonio, y ahí está el componente de artes visuales, artes escénicas, turismo y patrimonio cultural, y educación, pero educación relacionada con los temas culturales y recreativos. Acá incluso el deporte entra y es una de las cosas que genera un poco de ruido y también crítica en muchos casos, pues como respecto a la política de economía naranja en Colombia, pero ahí está. El segundo componente es el de industrias culturales, donde están como esas tres actividades que tienen la capacidad de ser industriales, porque en estas tal vez puede haber son unos ejercicios, sobre todo en el de artes y patrimonio y en algunos de diseño, que, que no es justo hablar de industria, porque no es una producción masiva, ni estamos hablando de una gran empresa detrás, sino que nos vamos a encontrar con organizaciones y con empresas de diferentes tamaños y con actividades tal vez más, eh, como más, no sé, no encuentro la palabra en este momento, pues no es pequeñas, pero son más específicas. Y la masificación no es el objetivo. Tal vez sí, desde que vayan muchas personas y las vean, como pasa en las artes escénicas y en las visuales también, pero no en la replicabilidad de un mismo producto en mil cantidad de veces. Y las industrias culturales también tienen un componente que es la complejidad y la unión de diferentes sectores en cada uno de los niveles de la cadena de valor. Entonces acá está la editorial, la fonográfica y la audiovisual. La fonográfica, pues acá, que es como uno de los términos, por ejemplo, que nosotros cambiamos porque no estamos tan familiarizados con él, es el de música grabada. Y aparece uno nuevo, que también es muy polémico, que es el de creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos. Y acá es, si bien la tecnología permea todo eso, y hoy es una de las necesidades inminentes del sector, y es cómo digitalizarse y cómo trabajar procesos más cercanos a nuevas tecnologías, pues aparece y le abren un capítulo especial a los medios digitales, pero sobre todo a los medios digitales que producen contenidos relacionados con estos de acá, al diseño en todas sus vertientes, que es muy amplio, y a la publicidad. Y esa publicidad también desde la generación de contenidos, de servicios publicitarios, y creo que están agencias de noticias también por ahí. Y esta es una parte que a mí me parece súper emocionante de entender el sector creativo y cultural desde la perspectiva económica, y es que, como les mostré al principio con el video, hay un primer momento que es el momento de la creación, y ahí es ese momento que para una agencia tal vez, o una agencia de publicidad, una agencia de contenidos, es un grupo grande la que lo hace, pero en muchos casos y en la mayoría nace de una persona. Entonces, este ejercicio creativo es el primer punto de la cadena de valor o del ecosistema de valor, como ya lo nombra el Ministerio de Cultura, del sector creativo y cultural, y es quiénes, qué personas y qué empresas están en el ejercicio de creación. Pero luego viene otro y es quiénes están en la producción y en la proveeduría, quienes se encargan de producir la utilería, producir el vestuario, producir el maquillaje, producir la obra, todo lo que hay ahí, quién distribuye, pues cómo y quiénes son los agentes que están inmersos en esa circulación e incluso en esa comercialización, y quiénes son las audiencias. Entonces, si vemos que están todas esas cosas ahí involucradas, pues esta vaina sí empieza a tener una complejidad para hablar de un sector económico, y es en la medida en que nosotros no solo tenemos muchos creativos haciendo productos y servicios, sino que también tenemos muchas empresas que están dispuestas a producir esos servicios de muy buena calidad, otras que van a distribuir, otros agentes que van a comercializar, ahí sí podemos hablar de una economía. Y ahí todavía hay mucho trabajo por hacer porque tenemos una concentración principal en la creación, y eso hace también
que por un lado tengamos muchas fugas, lo que llaman fugas de cerebros, entonces las personas prefieren ir a buscar otros lugares donde la producción es de mucha mejor calidad, y hay otras, pues y como está toda la infraestructura montada para eso, es mucho más rentable hacerlo. Entonces ahí podemos ir, pues hay mucho por trabajar en cada uno de esos niveles de la cadena. Entonces lo que empieza a ocurrir es que estos sectores no son solamente el acto creativo netamente, sino que se empieza a ampliar mucho, y por eso a veces hay empresas que vemos y que tal vez nos cueste mucho reconocer si hacen parte o no de la economía creativa y cultural, porque tal vez no es evidente un ejercicio creativo en su producto o en su servicio. Y ahí pues empiezan a ocurrir como todas estas cosas pequeñitas. Nosotros desde Confama, pues entonces en esta, voy a parar acá medio segundo, porque he hablado un montón y quiero saber si hay preguntas. Tenemos una preguntita. Ana, mira, tenemos a David Correa, él es artista plástico e ilustrador y él tiene un proyecto de emprendimiento textil. Pues básicamente lo que dice, lo que pregunta es cómo se puede beneficiar su proyecto y cómo desde Confama se le apoya. Listo. Eh, Igual ahí vi que Ana Naranjo, que aprovecho Ana Naranjo, que está por acá, hace parte del equipo de Confama de emprendimiento y es la responsable de todos los temas de fortalecimiento empresarial en el Power. Entonces, Ana, pues de una, mil gracias por escribirle a David, y para todos, eh, el contacto que puso Ana ahí está abierto para, para que nos escriban y para que podamos pues también entrar en detalle. Yo voy a tratar de tocar unos punticos de cómo Confama se acerca al emprendimiento creativo y cultural, sin entrar en el detalle de los programas, aunque al final les voy a mostrar la oferta que el Power tiene abierta en este momento, porque hoy estaba más en modo, pues aprendamos todos de este concepto de economía creativa y cultural. Pero entonces, aprovechando que ya voy a entrar en el capítulo Confama, pues nosotros muy conscientes y además muy felices de que exista un sector con la capacidad de crear y transformar realidades y construir nuevos mundos, pues nos dimos a la tarea de empezar la construcción de un ecosistema para las economías creativas y culturales. Ese ecosistema, ahí creo que ya lo están viendo, está conformado por diferentes proyectos que tienen ese objetivo. Y es, pues tenemos Bodega Confama, que es nuestra sede en el Perpetuo Socorro, es que por obvias razones lleva 4 meses cerrada, pero migramos nuestra franja a diferentes espacios digitales. La bodega es para nosotros un espacio muy encantador, pues porque además, no sé si todos saben que el Perpetuo Socorro es el distrito creativo de la ciudad de Medellín y es el proyecto donde Medellín quiere materializar su primera área de desarrollo naranja y un lugar donde los creadores y donde la creatividad y la cultura encuentran espacios para trabajar, para crear proyectos colectivos, para encontrarse con las empresas de diferentes maneras. Ahí tenemos nuestra sede y esta sede para nosotros es el laboratorio y es el lugar donde todo puede ocurrir y donde todo el tiempo estamos generando contenidos para inspirar a quien quiere emprender en el sector creativo y cultural e incluso quien quiere emprender en otros mundos, porque también en Confama, además de emprendimiento creativo y cultural, tenemos emprendimiento para turismo, emprendimiento para sector alimentación y emprendimiento agro. Volviendo al ecosistema, tenemos el Power, y el Power, ya les dijimos al principio, es nuestra estrategia para el fortalecimiento de negocios en el sector creativo y cultural. Y acá tenemos una oferta de acompañamiento muy enfocada a que el emprendedor, como esa pregunta que hacía David, pueda alcanzar unos hitos muy importantes en su proceso de construcción empresarial. Para participar en el Power es importante que el proyecto o el emprendimiento ya tenga un producto claro y ya haya tenido algún intercambio, pues no solo una producción y una venta,
sino algún intercambio de ese producto o servicio con un público, o sea, que haya un producto que podamos sobre ese producto y sobre esa conformación del proyecto entender qué posibilidades tiene de crecimiento, qué posibilidades tiene de estructuración, ese producto qué tanto impacto puede tener en un mercado determinado. Y para eso hay una oferta muy diversa que dependerá mucho también de la necesidad específica, porque al principio trabajábamos como con temas muy generales empresariales, pero nos dimos cuenta que nuestro gran poder, por eso se llama el power, estaba en trabajar con cada proyecto en su necesidad puntual. Y en la medida que vamos trabajando con cada proyecto en su necesidad puntual, vamos consolidando una comunidad que para nosotros es la comunidad de creadores con el Power y vamos siendo puente de esa comunidad de creadores con la empresa privada y con diferentes escenarios que han permitido que quienes participan del Power crezcan muchísimo en visibilidad, en conexiones, en ventas y maduren mucho su proyecto y su proceso empresarial. Otra cosa importantísima para ser parte del Power es sí tener ganas y conciencia de que esa vaina se puede convertir en una empresa o mínimamente que se va a convertir en mi fuente de ingresos para yo ser un independiente sostenible económicamente. Porque de lo contrario, si es como un proyecto que está buscando financiación para un momento determinado y que luego podría desaparecer, ahí nuestra recomendación es que se trabaje más con las becas de creación y con otros mecanismos que existen por otras. ¿Me disculpan un segundito? Perdóneme. Claro, claro, Medio tranquila, segundo Ana, que mi gata está llorando y no entendí qué pasó. tranquila. Bueno, chicos, pues a todas las personas que están acá, bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, nos pueden hacer la pregunta que requieran con respecto a la temática de emprendimiento creativo, cultural. Si ya tienen un emprendimiento, si tienen alguna duda y si también tienen preguntas para hacerle a Ana, pues ella no les puede dar respuesta. Bueno, volví. Y qué pena ahí, pero sí fue un momento muy asustador. Eh, bueno, y adicional al Power, que también les mencionamos al principio, es un proyecto que tenemos en alianza con Ruta N y donde los dos tenemos presencia en el Perpetuo Socorro, ellos con Ruta Naranja y nosotros con la bodega, y trabajamos conjuntamente con un equipo que le pone el alma a todos los procesos y a todas las actividades. Somos corporados, pues Confama es corporado de la Corporación del Perpetuo Socorro, que es la corporación creada para poder trabajar por el desarrollo del distrito creativo, y hacemos parte de la junta directiva de la Corporación Colombia Crea Talento, donde también están el Ministerio de Cultura, la Cámara de Comercio de Bogotá, y se me olvidó quién más está ahí. Entonces, miren que esa intención y esa conciencia por la importancia de la creatividad y la cultura no solo como un componente fundamental para el desarrollo del ser humano, para la creación de un pensamiento crítico, para la construcción de libertad y nuestra posición en el mundo, sino también para la construcción de nuevas empresas que pueden transformar el mundo en el que vivimos. Son esos dos focos que le ponemos en Confama y por los que trabajamos permanentemente y los que nos permitieron consolidar este ecosistema y una comunidad de creadores que hoy 290 creadores hacen parte de ella y que esperamos que muchos más empiecen a hacerlo con esta nueva oferta que estamos próximos a lanzar. Para nosotros acá el principal objetivo, y ese es uno de los eslogans del Power, es súper importante que cada uno pueda vivir de lo que ama hacer. Y eso aplica para cualquier sector, ¿cierto? Pero nuevamente en el sector creativo y cultural encontramos una particularidad y es que como estábamos tan distantes de poder vivir de lo que amábamos hacer, nos encontramos con muchos músicos que pueden ser músicos en la noche porque en el día son, no sé, X actividad en otra empresa o en otro ejercicio. Pero con estas posibilidades, pues nuestro gran sueño es que quien es músico, y eso es lo que más vibra dentro de sí, pueda vivir de su música
y pueda encontrar posibilidades y escenarios donde eso pueda ocurrir. ¿Que es un caso de 1 en 1.000.000? Tal vez. ¿Que es un caso de muchos en 1.000.000? También lo vemos muy posible, porque ahí es donde entra ese gran poder de las ideas, y es qué nuevas alternativas y qué nuevos mundos vamos creando para poder vivir de lo que amamos hacer. Viene este componente o viene este elemento que lo puse acá para entender un poco, como ahorita les hablaba de las diferentes posibilidades que hay en la configuración de una organización creativa y cultural, y que no todo el mundo tiene que pensar en montar empresa. El Ministerio de Cultura, en ese ABC de Economía Naranja que pueden buscar en el sitio web del ministerio, tiene esta clasificación. Puede ser más amplia o más detallada en algunos casos, pero tiene unos ejercicios, o reconoce que hay unos ejercicios informales y otros comunitarios. Esos tienen unas fuentes de recursos específicas. Generalmente las organizaciones comunitarias para nosotros son las más fuertes, porque son las que más han logrado sostenerse en el tiempo, las que más transformación social generan, y al mismo tiempo pueden ser las que menos ingresos perciben, y tienen unos modelos de funcionamiento muy basados en la gestión permanente de ingresos, en el voluntariado y en muchos otros ejercicios que incluso cuando podemos entrar y trabajar para que ese ejercicio sea más sostenible, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde la regulación de la intensidad del ejercicio, y que pueda ser mucho más placentero, pues puede ser una palabra para usar ahí, sería maravilloso hacerlo. Hay otras organizaciones que son sin ánimo de lucro. La naturaleza del sector creativo y cultural en Colombia hasta el momento está muy marcada por las entidades sin ánimo de lucro, sobre todo porque hubo unas políticas y unas regulaciones anteriores que solo le permitía a este tipo de organizaciones acceder a los recursos gubernamentales si eran sin ánimo de lucro. Pues esa es una de las cosas que ha venido cambiando con el tiempo, porque también es lo que ha hecho que muchas se mantengan en un nivel como de crecimiento cero, pero no por deseo, sino más por la obligación de su constitución. Eh, Otras emergentes, otras en vías de consolidación y otras empresas consolidadas. Entonces ahí hay una variedad muy grande, reconociendo nuevamente que en este punto que está acá como en lila, es donde se encuentran las principales, pues como la mayor concentración de organizaciones y ejercicios creativos y culturales que hemos reconocido. Por acá puse la imagen del Power, también pues para quienes no lo conocen. El Power lleva 2 años existiendo también. Ya les conté que más de 290 creadores han hecho parte de él en sus diferentes procesos, y empieza una fase nueva muy, muy bonita en el Power, que es la oferta que estamos próximos a lanzar, y es luego de estos 2 años de aprendizaje, cómo el Power recoge todo eso y el equipo se sienta y piensa ya en productos muy puntuales que le permiten al emprendedor alcanzar unos hitos y unos objetivos súper específicos en su empresa. También porque normalmente nos encontramos con procesos de emprendimiento donde le enseñan a la persona a hacerlo todo, pero parte de lo que hemos aprendido en el Power en estos 2 años es que no lo tenemos que hacer solos. Antes, por el contrario, el emprendedor, y eso fue esta mañana que conversábamos con Maritza, Maritza decía, que lo anoté por acá, pues en el CEIPA buscamos emprendedores que apoyen emprendedores, y para nosotros en el Power eso es súper importante, y es como los ejercicios no solo son complementarios, sino que en una mirada también, en una perspectiva económica, es mucho más potente si yo, que estoy empezando, trabajo contigo que también estás empezando, y ponemos a circular los recursos, creando unas relaciones muy fuertes que nos permiten a todos crecer. Entonces, la oferta del Power la pueden encontrar en www.delpower.co. De hecho, voy a parar acá y voy a volver a Chrome para mostrárselas. Ya sí me vale. Tin, tin. No sé cómo hacer acá. Esta no es.
Listo. Y pueden conocer la oferta entrando a elpower.co y estamos en preinscripción. Nos falta ajustar unos temas de salida, pero esperamos que más o menos en 2, 3 semanas podamos ya estar con la nueva oferta de acompañamiento del Power. Adicional, pues pueden darse un recorrido por la página, mirar los contenidos que tenemos, inscribirse al boletín que cada 3 semanas enviamos un boletín que el equipo construye con temas de interés y también mostrando los proyectos de los creadores que hacen parte de la comunidad y pueden conocer un producto que lanzamos hace como un mes, si mal no estoy, y es del portafolio de creadores. Y es de todos los creadores que hacen parte de la comunidad del Power, elegimos 90 que tienen un producto en un nivel muy alto y muy bueno y además que prestan, que tienen la capacidad de ofrecer servicios también a empresas y construimos este portafolio que estaremos enriqueciendo, donde mostramos varios casos, que ya también les voy a mostrar algunos de estos casos o les voy a hablar un poquitico de ellos. Y para ir cerrando, pues entonces lo que buscamos con el Power y lo que buscamos con todo el ejercicio que tenemos desde Confama y los aliados en el ecosistema para las economías creativas y culturales es que entre todos lo hagamos posible. Y ahí es donde para nosotros tiene sentido la frase del poder de las buenas ideas y es, si todos trabajamos juntos pueden ocurrir cosas como estas. Y aún en momentos como los que vivimos, donde indiscutiblemente sabemos que el sector está muy lastimado y que muchas empresas tendrán que cerrar para siempre y que seguro aparecerán nuevas, pero empresas de mucho tiempo, organizaciones culturales de mucho tiempo, hoy se ven en una coyuntura en la que su única opción es cerrar y esto también es muy fuerte porque lo hablábamos en estos días en el equipo, es cerrar el sueño de alguien. O sea, acá no solamente estamos hablando de una empresa como un ejercicio de rentabilidad económica o para percibir ingresos, sino que cada que se consolida una empresa y un proyecto creativo y cultural, hay el sueño de una persona como mínimo o de muchas involucrado ahí. Pues es un momento súper duro. Aún así, trajimos unos ejemplos que con el equipo hemos ido identificando de esta comunidad de creadores y es todo lo que empieza a ocurrir cuando estas nuevas ideas se mezclan con todos los componentes que hemos visto de acá para arriba, se abren a nuevas posibilidades y empiezan a explorar. No podemos decir que este sea el producto ideal o que este sea el camino que todos debamos seguir, pero sí valoramos muchísimo esa exploración, que es lo que hoy todos tenemos que hacer y es, pues vamos buscando qué vamos haciendo mientras vamos encontrando cómo vivir este nuevo mundo que estamos viviendo y experimentando. Entonces está el ejemplo de Acción Impro. También a través del sitio web o de las redes de Acción Impro lo pueden ver con más detalle. Acción Impro es una compañía de improvisación, pues de teatro, pero trabajan solamente impro, que si bien antes ya había arrancado con una línea institucional donde acompaña a las empresas y facilita procesos en los equipos empresariales a través de la improvisación para mejorar la expresión corporal, para mejorar o para acompañar en la resolución de conflictos, etcétera, pasó de sus eventos en vivo, que eran como 3 o 4 días en la semana con sala llena en el poblado, pues pucha, estamos cerrados, ¿qué vamos a hacer? Y ha creado un nuevo portafolio de productos y servicios muy interesante ahora en este momento de pandemia. Está Hogger Island. Hogger es otro, entonces traje también, pues o traté de traer como ejemplos diferentes para que veamos pues que no es solamente como lo audiovisual, acá viene uno muy desde lo pedagógico, que veíamos que está el tema de la educación también asociado a esto, está
un poco de diseño de juguetes acá metido también, incluso de diseño textil si se quiere pensar, pero Hogger Island, que es el emprendimiento de Viviana y que incluso algunos pudieron ver que estuvo en Shark Tank Colombia, Viviana creó estos personajes que son los abrazadores, y los abrazadores tienen diferentes nombres, y creó también unas capitas, y a través de este producto crea unas historias que le permiten a los niños y a las personas trabajar muchos aspectos para su crecimiento personal. Trabajar el miedo, trabajar la valentía, trabajar muchos, pues como varios valores, pues, o varias cosas, pero justo en esta pandemia, y lo pueden ver ahí en el portafolio de creadores del artículo, Viviana se unió con un laboratorio médico, y juntos le regalaron a los nuevos médicos que estaban llegando a ser parte de este laboratorio, que tuvo que crecer su equipo pues por toda la contingencia, una capita manifestando también como tú eres muy fuerte y te podemos acompañar en este camino. Entonces son unas mezclas que uno creería a veces como impensables y muy raras, pero también es ver lo potente que puede ser unir a un creador con una empresa en función del bienestar de quienes hacen parte de ese equipo. Bien, otro ejemplo que también trabajamos mucho y contamos mucho, y es el ejemplo de Ana Jiménez de Taller Sin Borde. Ana Jiménez es una arquitecta, pero se dedica principalmente a la joyería, y no a una joyería, me atrevería a decir que es como una joyería lenta, en el sentido que para Ana el proceso es súper importante. Entonces miren que acá no estamos ni en un ejercicio audiovisual, que pues para Acción Impro hoy se convierte en un ejercicio audiovisual, hay impro detrás, pero pues el medio de transmisión es del audiovisual y puede llegar a muchos. Luego llegamos a donde hay un producto específico que es masivo, pero no tanto, son unas unidades limitadas, a uno donde no hay una producción masiva ni hay una serialización del proceso, pero sí hay como que se logra aprovechar tanto el proceso que a Ana le da para tener talleres, series web, hablar de la técnica, hablar del material, hablar de la historia detrás de la comunidad o del territorio donde este material está, hablar de las bitácoras que trabaja para poder llegar a cada una de estas conceptualizaciones, y vive de esto perfectamente. O sea, Ana tiene, pues cuando Expartesano ocurría, podía tener su stand en Expartesano, y en ningún momento ha transgredido como su naturaleza, y fue una de las primeras que en el proceso del Power, y ha estado en otros procesos de acompañamiento empresarial también, su posición siempre es que mi intención no es crecer, ¿cierto? Yo no quiero una empresa de 15 empleados todos tallando piedritas, pero aún así ha logrado crecer en equipo por toda la diversificación de productos que puede desarrollar. Está este ejemplo, que es el del Music Pod del Power, pero este lo traje más porque Wire Music, que es una productora audiovisual, principalmente de audio. Wire, cuando comenzó la pandemia, se acercó a nosotros y nos dijo: estoy absolutamente preocupado porque mis amigos y la gente que conozco que vive de los eventos en vivo, pues como los músicos de bares o los músicos de diferentes espacios de música en vivo, están embaladísimos y hoy están sin cómo percibir ingresos de ninguna manera. Tengo una propuesta, y es que saquemos un podcast donde contemos historias de músicos, y a partir de eso vamos generando una red donde le pagamos al músico por el podcast, le pagamos al productor, y así también el productor se puede sostener, y le mostramos al mundo otra faceta de la historia de los músicos, y aprovechamos para generar un contenido o un producto que los visibilice muchísimo más. Este ejercicio de Music Pod nos ha dado y le ha dado al equipo del Power
además de una energía súper fuerte porque es como estamos todos trabajando para algo que vale mucho la pena y que le está cambiando la vida a personas, y también podemos derrochar creatividad absolutamente. Entonces, quien lo quiera conocer, en el sitio web del Power, específicamente en el blog, van a encontrar la historia de cómo llegamos a los Music Pod y cómo Andrés y Gastón en el equipo crearon una máquina vintage para reproducir eh, los pods, los podcasts, pues, o lo que tenemos con los músicos. Ya vamos en el tercer capítulo. Y este ejemplo, que sí es un ejemplo que incluso ha sido mencionado y nombrado por presidencia y por diferentes medios, y es el ejemplo de Casa Tomada, que es una productora de eventos. Y Casa Tomada es una empresa donde sus dueños son absolutamente conscientes y con una mentalidad empresarial, pero muy en una nueva onda de todo lo queremos hacer muy bien y todo lo queremos hacer para el bien de todos. Y manteniéndose firmes en eso, con una muy buena calidad, han crecido muchísimo y tienen una capacidad de producción de eventos y de producción de todo lo que se quieran imaginar. También los invito a que la revisen, es casatomada.com.co, que les ha permitido ser generadores de empleo y beneficiarse también de muchas de esas otras cosas que les mencionaba ahorita, de los beneficios tributarios pues que surgen a partir o a raíz de la economía naranja. Estos eran los ejemplos con los que quería cerrar. Para nosotros esto es lo más importante y por eso hablamos del poder de las buenas ideas, y es crear para transformar realidades y construir nuevos mundos. Sentimos que todo el potencial y el ejercicio creativo debe estar ahí, y es como, incluso en momentos como estos, donde a veces sentimos que las cosas no están funcionando por ningún lado, como la creatividad y la cultura pueden y tienen la capacidad de transformarlo y mostrarnos nuevos caminos para seguir viviendo. Ana, nos Señora. pregunta Sebastián Múnera cómo puede participar de un music pod. ¿Cómo se dice? ¿Music pod? Sí, el Music Pod fue para hicimos una selección de 10, porque íbamos a hacer pues una serie de 10 capítulos, entre los creadores que hicieron parte de los procesos del Power. Trabajamos de más o menos 80 y pico que estuvieron en el proceso de música con Circulart y el Power, y otros procesos que tuvimos, se hizo una selección de 10 ahí. Y con Wire creo que también elegimos otros que ya venían como de su lista. Entonces, por ahora en estos Music Pods, pues no hay más cupo porque ya están elegidos los 10. Ya sería, no sabemos si en algún momento vayamos a construir más. Bueno, con Bueno, esto cierro y dejo por acá pues este slide que Kelly me pidió el favor, y también es importante que si alguien tiene inquietudes, preguntas, no solo del Power, sino también qué significa afiliarse a una caja de compensación y qué hace con Fama y cómo me afilia con Fama y eso cómo funciona, pues Kelly está ahí atenta para responder las inquietudes y todas las dudas. No tengo ni también idea. cuando las personas van a hacer alguna postulación de pronto de alguna idea, eh, buscan ese correo que ustedes nos compartieron ahorita, el de contacto, o buscan directamente a Kelly. Si alguna de las personas que estaba acá cree que tiene una idea para aportarle, donde puedan sacar adelante la industria. Con Kelly, los temas de afiliación. A contacto @ el Power, si tienen preguntas con el Power. Hay un punto importante, y es que el Power funciona con apertura de procesos y de ofertas. Entonces lo que hacemos es, como les decía, más o menos en 3 semanas van a salir 7 procesos distintos que los pueden ver en la página web. Y nos presentamos ahí, y ese es el punto, que es importante que cumplamos con los prerequisitos, que revisemos también porque la tarifación será en función de la afiliación a la caja de compensación, pues a Confama. Entonces ahí es, para quienes están afiliados hay unos subsidios y unos beneficios adicionales.
para quienes no están afiliados a la caja, tiene un costo más alto. Pero es importante que el proyecto o la empresa para ser parte del Power en esta versión 2020 esté en el punto que los prerequisitos mencionan de cada oferta para que sí podamos cumplir el objetivo. No es como una convocatoria abierta, ¿cierto? Es más un servicio con un objetivo y cada uno debe revisar qué hace ahí y ya nosotros lo acompañamos a verificar si ese es el producto o si hay otros que le puedan servir. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Yo no veo preguntas por acá. Solo nos dicen que muchas gracias, que el espacio estuvo muy motivante. Eh, yo de pronto sí quería preguntarte, pero ya es desde lo que estuviste mencionando. Eh, Obviamente nosotros sabemos que la industria es una de las que más le aporta a la economía, ¿cierto? Porque tenemos muchas personas vinculadas con el sector y digamos que se han perdido muchos empleos, era lo que estábamos hablando, ¿cierto? Eh, Ese impacto que tienen todas las industrias culturales dentro de la economía colombiana, digamos, cómo se piensa mitigar todo esa, a través de estas ideas, o sea, para mitigar toda la cantidad de desempleo que se está generando, por todas, pues obviamente por efectos de esta coyuntura. Ya hay ¿Qué crees? dos cosas. Ujú. Por un lado, una de las posiciones también del gobierno nacional es el sector le aporta muchos empleos, pero en realidad todavía hay mucho camino por recorrer porque su mayor porcentaje está en la informalidad, ¿cierto? O sea, hoy hay mucha ocupación y eso también fue de las cosas que más visibles nos hizo ante la mirada económica y política, y es generamos mucha ocupación porque miren que en un solo proyecto como el del video que mostré al principio pueden participar más de 40, 50 personas. Lo que pasa es que en los ejercicios que tenemos, pero también por las condiciones de montar empresa y todas las condiciones que ocurren, muchas veces esos empleos no son empleos formales, entonces no cuentan en esas cifras. Hoy, dentro de las pérdidas, que además las pérdidas son altísimas, o sea, lo que se había ganado en crecimiento de economía naranja entre el 2018 y el 2019, ya en estos 6 meses se ha perdido, incluso se ha perdido un poquito más. También hay, este fin de semana El Espectador sacó un reportaje, pues una entrevista a Felipe Buitrago, perdón, el viceministro de Economía Creativa, donde hablan puntualmente de esas cifras, pues que no las tengo como acá súper presentes. Eh, el ministerio ha creado una serie de beneficios. Son unos beneficios muy similares, de hecho, pues en el tema de los ingresos solidarios y las cuotas mínimas de ingreso para personas a las otras que están ocurriendo en los demás sectores. O sea, de hecho es el mismo, solo que se habilita un capítulo para artistas y para gestores culturales. Pero la mayoría de los beneficios creados hoy están en función de la exención de renta y son beneficios tributarios para empresas que todavía se sostienen y que necesitan mitigar sus gastos y sobre todo mitigarlos para que no despidan más personas. Acá hay un tema súper delicado y es que los empleos perdidos ya están perdidos, ¿cierto? Porque muchas empresas tuvieron que cerrar, liquidar y despachar a todo el mundo. ¿Qué queda? Yo sí ahí soy súper pro caja de compensación y súper ejercicios como estos y es, pues volvamos a empezar, ¿cierto? Volvamos a empezar y creemos las condiciones para que podamos empezar otra vez a montar empresa y empecemos otra vez a explorar juntos caminos para entender qué ha cambiado en el mercado, qué nuevas oportunidades hay, qué nuevas cosas podemos hacer y cómo nos vamos acompañando en ese camino. Adicionalmente, que no hace parte de este tema creativo y cultural, pero hay un programa específico en Confama y en las otras cajas de compensación creo que también, y es la mentoría para el desempleo. Y es un programa que se crea
para que quienes perdieron el empleo en este tiempo de pandemia y cumplen con los requisitos, que es haber aportado al sistema de compensación familiar de manera continua o discontinua en los últimos 2 años si era empleado, 3 años si era independiente, eso lo pueden encontrar en el sitio web de Confama, puede acceder a una ruta de acompañamiento para buscar empleo o a una ruta de acompañamiento para emprender. Puede también, si cumple con todos los requisitos, acceder a subsidio y a una cuota monetaria para quienes tienen hijos. Y al menos ahí se mitiga un poco el impacto. Entonces, sí invito, pues de ahí es como más encontrar qué otras posibilidades hay, pues porque los empleos que están perdidos, lo que tenemos que empezar a hacer todos es, pues, volver a crear empresas y arranquemos el camino y hagámosle, y quien tenga vacante y vaya y pueda crecer, que vaya empleando muchos. Pero sí, el tema de la mentoría para el desempleo, hoy sentimos que es un gran camino. Recuerden que ahí están las 2 líneas, la de acompañamiento para presentarse a vacantes o encontrar vacantes, incluso pues potencializar su ejercicio profesional o replantearlo en caso de ser necesario, y la de emprender. Están esos 2 caminos. Listo, yo creo que, bueno, ya se han retirado algunas personas, creo, porque ya habíamos dado como de pronto ese cierre. Creo que nos sirve mucho, mucho, mucho toda la información que nos acabas de dar, todos los contactos. Agradecerle a Kelly por el contacto, agradecerle a Ana por el espacio que nos ha regalado, por todo este conocimiento. Muchas gracias a las personas que estuvieron hasta el final del evento. Ya tienen todos los datos para que contacten, bien sea a través de empresarismo de la universidad o bien sea directamente con ellas, con Kelly de Confama, si tienen alguna duda, si desean algún acompañamiento adicional. Si alguien tiene alguna pregunta también la puede hacer ya, para que, y si no, pues damos por cerrado el evento. Bueno, Ana, no sé si de pronto alguna conclusión para cerrar el evento. La misma que les dije ahorita, Claudia. O sea, poner las ideas en función de la creación de nuevas realidades y de la transformación del mundo. Si ¿Listo, hay un chicos? poder que tenemos en este momento es construir el mundo en el que queremos vivir. Y Sí, eso es es una oportunidad, ¿cierto? Es una por lo que oportunidad debemos realmente. trabajar. Bueno, entonces muchas gracias a todos por la asistencia. Ana, muchas gracias por todo tu conocimiento, por todo tan interesante. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar en esta tarde en nuestro evento. Las Muchas tenemos, gracias a ti también y a todos los que estuvieron y a quienes están acá hasta el final. Muchas gracias. bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao.